Hola, en esta oportunidad hablaremos de los estilos de debriefing, particularmente del estilo de buen juicio. En esta presentación abordaremos las principales características que tenemos que tener en consideración al momento de realizar un debriefing, cómo nosotros como instructores debemos tener presente todos estos esquemas o formas de ir conduciendo esta conversación para sacar el máximo provecho. Es por eso que dentro de los distintos modelos de debriefing o estructuras de debriefing, el estilo que predomina en cada una de estas estructuras es el debriefing con buen juicio. Partamos por las definiciones, ¿cierto? ¿Qué es un debriefing? Existen muchas definiciones, van a encontrar muchos artículos al respecto, pero el que más me gustó fue el de Maestre, de una publicación de 2015, que en conjunto con Rudolf han publicado muchas investigaciones respecto a este estilo de debriefing, y define al debriefing como una conversación entre varias personas para revisar un evento real o simulado en lo que los participantes analizan sus acciones y reflexionan sobre el papel que cumplieron en cada una de estas etapas, ¿cierto? Principalmente centrado en los procesos de pensamiento, cómo fueron la reflexión de cómo fueron tomando las decisiones, distintas habilidades psicomotrices, los estados emocionales que vivieron al momento de ejecutar la actividad. Y nótese que hablan de acciones reales o simuladas. Inicialmente el debriefing nace de las experiencias en los campos de batalla, donde después de las distintas situaciones vividas en el frente, ¿cierto? En la acción bélica, ellos desarrollaron esta instancia de reflexión y de conversación precisamente para ir analizando los distintos componentes de la toma de decisiones, del manejo de sus emociones, en fin. Todo centrado a mejorar el rendimiento en el futuro, a superar las situaciones emocionales que implicaron las vivencias experimentadas, en fin. Entonces esto llevado a estas actividades de simulación, sobre todo en las actividades de alta fidelidad, conlleva entonces una experiencia de aprendizaje muy interesante, centrada en la reflexión, en el análisis y la conversación de las experiencias vividas. Todo centrado, como les decía, en mejorar el desempeño, en dar respuesta a esas dudas que ocurren durante la experiencia vivida, en fin. El debriefing permite un proceso de reflexión riguroso, ¿cierto?, que ayuda a los profesionales a reconocer y resolver los dilemas clínicos del comportamiento. Si bien la base de la experiencia del adulto, ¿cierto?, está en el aprendizaje, si la base del aprendizaje del adulto está basado en la experiencia, esto no puede suceder sin una instancia de reflexión, ¿cierto?, en una instancia de identificar cómo fue que sucedieron las cosas y el porqué las decisiones que tomé. El debriefing combina teoría y evidencia de la investigación en educación, ¿ya? Y esto ayuda, ¿cierto?, a los profesionales a mejorar su rendimiento mediante la práctica reflexiva, ¿cierto?, el análisis del cómo fueron tomándose las decisiones, de las emociones que se vivieron, en fin, ya lo hemos mencionado. El objetivo, en última instancia, ¿cierto?, es explicar aquellas presunciones, y aquí introducimos el concepto de modelos mentales que dirigen o determinan la acción profesional, de manera de que estos profesionales sean capaces de generar, como bien dice aquí, autoconciencia sobre lo que hicieron, ¿cierto?, y autocorregir y optimizar sus habilidades y prácticas. Distintas publicaciones que ustedes ven aquí hablan de esta filosofía, ¿cierto?, de estos conceptos. Hablemos un poco de lo que es la práctica reflexiva, que es este concepto que introduce, ¿cierto?, en el desarrollo del debriefing. Tenemos aquí que Maestre, nuevamente con Rudolf, hablan de la práctica reflexiva como un término que ya ha desarrollado hace muchos años Donald Schoen, para describir la disciplina de determinar los valores, supuestos y la base de conocimientos que impulsan la propia práctica profesional. Entonces, este conocimiento, ¿cierto?, no solo es suficiente para resolver los complejos problemas que los profesionales enfrentan. La intuición desarrollada a través de la práctica reflexiva es esencial para la práctica de cualquier profesional.
La reflexión es crucial para resolver problemas que son únicos e inciertos, ¿ya? Esto hace referencia entonces a, principalmente en situaciones de alta complejidad o situaciones de manejo de crisis o de toma de decisiones en ambientes de presión. Esta capacidad de tener análisis reflexivo de lo que vamos a hacer o de la toma de decisiones es vital, es muy importante. Y la gran característica que tiene la simulación de alta fidelidad complementada con el debriefing es que pueden hacer análisis precisamente de esto, de la. Por otro lado, se introduce en este concepto de los modelos mentales, ¿ya? Pérez y Estrada, del 2015, lo definen como representaciones personales, ¿cierto?, internas de la realidad, son representaciones personales internas de la realidad externa que la gente usa para actuar con el mundo. Su desarrollo se basa en experiencias personales y percepciones. Los modelos mentales son el cómo nosotros generamos nuestros algoritmos de acción, de cómo interpretamos las cosas, del cómo cada individuo tiene su propia visión, del cómo se toman las decisiones y el cómo se van elaborando entonces los distintos algoritmos de acción en una situación determinada. Los modelos mentales son fundamentales en las instancias de manejo de crisis, por ejemplo, o en las situaciones de estrés, donde nosotros tenemos que tener muy claro el cómo actuar. Y haciendo un análisis de estos modelos mentales es el cómo muchas veces podemos dar respuesta al porqué de la toma de decisiones o el porqué de las acciones que se realizaron en una situación determinada. Los modelos mentales se ponen de manifiesto mediante los que intentan explicar lo ocurrido, ¿cierto? Si se ponen de manifiesto los modelos mentales mediante los que se intenta explicar lo ocurrido, se logra un efecto más profundo y duradero en la acción futura. Este análisis, entonces, es el que nos permite seguir mejorando nuestro desempeño, el buscar nuevas rutas, nuevos caminos para ir haciendo cada vez más eficiente nuestra toma de decisiones. Para que el debriefing sea eficiente y no amenazante, es esencial que el instructor sea capaz de examinar sus propios modelos mentales, con los que interpreta la situación clínica observada. ¿Por qué es tan importante eso? Porque a veces nosotros como instructores tenemos muy claro el cómo queremos que sucedan las cosas dentro de nuestro escenario de simulación, pero no siempre es así. Y los estudiantes o los profesionales que están actuando en un escenario de simulación pueden tomar otros rumbos, otras formas y llegar a la misma respuesta. Y si no llegan a la misma respuesta, también a través del análisis de los modelos mentales es que podemos dar respuesta a estas distintas situaciones. Y en conjunto, ¿cierto?, en una discusión enriquecedora, podemos buscar los correctos caminos hacia un mejor desempeño. Teniendo en claro estos conceptos que les mencionaba recién, ¿cierto?, del análisis reflexivo y los modelos mentales, es que nosotros podemos empezar a desarrollar nuestras actividades de debriefing. Recuerden que dentro de los distintos modelos de debriefing que van a encontrar en las distintas publicaciones, la mayoría se basa en utilizar unos estilos dentro de estos mismos modelos. Y estos estilos pueden ser con juicio, sin juicio y con buen juicio. Vamos a definir ahora cada uno de estos para que ustedes vayan teniendo presente entonces y conocimiento cómo deben ser o cómo se deben utilizar. El debriefing con juicio es un estilo donde el conocimiento recae en el instructor, ¿ya? En general es él quien evidencia el error a los estudiantes y el error está en manos de los estudiantes. Este estilo de debriefing tiene algunas deficiencias. En general generan temor e incertidumbre en los participantes y vergüenza de ser puestos en evidencia de los fallos o de las malas tomas de decisión. El estudiante raramente duda del punto de vista del instructor, ¿cierto? Y su análisis reflexivo es más bien superficial y poco provechoso. ¿Cómo es un estilo de debriefing con juicio? En el estilo de debriefing con juicio, el instructor generalmente pregunta: bien, chiquillos, ¿qué hicieron mal en esta actividad? O yo vi que ustedes no tomaron el desfibrilador cuando debían hacerlo. ¿Por qué cometiste ese error?
es un estilo más bien confrontacional, un poco intimidante, y que no logra este análisis profundo, producto de que más bien el instructor es un moderador, y más que un moderador, es este estilo más bien de, de poner en conocimiento o manifestar el juicio del instructor. ¿Ya? Nos va a quedar un poco más claro ahora sí con... El otro estilo es el debriefing sin juicio. En el debriefing sin juicio, el instructor toma un rol más bien pasivo, ¿ya? Donde no acusa directamente el error. En general, el instructor no da su opinión dentro de este análisis de debriefing e induce al estudiante a que genere una visión crítica de su desempeño. Las preguntas más bien van enfocadas a que el estudiante explique lo que hizo, pero con una visión imparcial por parte del instructor. Entonces, muchas veces no le queda claro al estudiante si lo que hizo estaba bien, si lo que hizo mal, por qué lo hizo mal. Se siente confundido, ¿ya? Y no hace un análisis tan reflexivo tampoco, ¿ya? A veces el instructor basta que ponga gestos o ponga señales físicas, ¿cierto? O miradas, y eso también genera una incertidumbre porque los estudiantes se sienten confundidos respecto de qué está pensando el instructor o si está de acuerdo con lo que el estudiante está diciendo, ¿ya? Y eso puede también inducir a que el estudiante no discuta del error y no se haga un análisis profundo en su toma de decisión, ¿ya? Y por eso también que este estilo de debriefing es más bien, tampoco es tan recomendado o tan desarrollado por producto de lo mismo, porque no es un estilo que genere los análisis profundos y reflexivos que se buscan durante la ejecución del debriefing. Por otra parte, en el debriefing con buen juicio, se basa en compartir abiertamente la opinión de todos los participantes, instructor incluido, ¿ya? Buscan un análisis reflexivo basado en los modelos mentales y las tomas de decisiones de cada uno de los participantes. Analiza y toma conciencia de los errores, ¿ya? Buscan que el estudiante identifique en su análisis de sus modelos mentales y de su toma de decisiones cuáles fueron los resultados de estas decisiones. Y si se cometieron errores, que se analice y se discuta el por qué se cometieron o cuáles son las opciones correctas que se debieron haber tomado en una situación determinada. Tanto los participantes como el instructor comparten su experiencia y conocimiento, como les decía, y lo enriquecen con lo nuevo aquí generado. Eso quiere decir que muchas veces la misma experiencia de simulación genera nuevas instancias de aprendizaje. Cuando suceden eventos que llamen a la sorpresa o que, en fin, no estén presupuestados y que finalmente sí generan una instancia de aprendizaje porque ahí se pusieron en evidencia, ¿ya? El instructor debe desarrollar ciertas habilidades, principalmente en lo que es la persuasión y en la indagación. De esta forma, él puede ir conduciendo de buena manera el debriefing. Respecto de la persuasión, ¿a qué nos referimos al hablar de la persuasión? La definición del diccionario es que la persuasión es la capacidad o la habilidad para convencer a una persona, mediante razones o argumentos, para que piense de una determinada manera o haga bien cierta cosa. Llevado a la simulación, la persuasión es un poco más elaborada en este sentido, ¿ya? Está definida como el modo en que el instructor conduce la conversación para que el estudiante evidencie el porqué de las tomas de decisiones, ¿ya? Podemos utilizar ciertos tips para ir manejando este tipo de conversación utilizando esta metodología de persuasión. La persuasión ideal en este contexto combina las acciones o indagaciones en que el instructor observó. Es por eso que muchas veces el instructor inicia la conversación o inicia la frase de pregunta con yo observé que al momento del paro cardiorrespiratorio tardaste en activar el sistema de respuesta a emergencia. ¿Cuál debería ser el correcto actuar en una situación como esta? ¿Ya? Con su buen juicio sobre sus consecuencias clínicas, yo pienso que lo mejor en una situación determinada debería ser activar oportunamente
sistema de respuesta a emergencia, perdón. ¿Ya? Entonces, utilizando ciertas palabras y conduciendo la conversación de una forma determinada, debemos generar el ambiente adecuado para que los estudiantes puedan manifestar al máximo sus experiencias, sus vivencias, su toma de decisiones, su proceso reflexivo, sus modelos mentales. La indagación. La indagación, la definición que existe en el diccionario es intentar averiguar algo discurriendo con preguntas, ¿no? Esa es la definición de diccionario. Para lo que es simulación, la definimos como el modo en que el instructor realiza preguntas que ayudan a esclarecer la toma de decisiones y los hechos ocurridos durante la simulación. Entonces, la indagación se mostraría mediante una pregunta llena de genuidad, curiosidad, que lleva al participante a reflexionar y compartir acerca de los modelos mentales que estaban en juego en esta acción. Yo me pregunto, en una situación de un paro cardiorrespiratorio, ¿por qué tomaste la decisión de iniciar tan tardíamente el masaje cardíaco? En fin, ustedes deben conducir la conversación de tal forma de que a través de la indagación puedan ir tomando conocimiento o reclutando la información que necesitan para poder ir analizando los modelos mentales, analizando la toma de decisiones y finalmente llegar a un consenso en una discusión como es la que ocurre dentro del debriefing. Respecto de las fases del debriefing con buen juicio, vamos a identificar tres fases definidas, ¿ya? Si bien, dependiendo del modelo de debriefing que vayan a utilizar, si van a utilizar el estilo con buen juicio, debe considerar estas tres fases que pueden estar imbuidas dentro del modelo en sus fases propias del mismo modelo, ¿ya? Recuerden que existen distintos modelos de debriefing y esos además tienen sus propias fases. Lo importante es que si vamos a utilizar un modelo determinado y para eso vamos a utilizar el estilo con buen juicio, dentro de este estilo con buen juicio debemos considerar estas tres fases que les mencionaré. Por un lado las reacciones, por otro lado el análisis y finalmente lo que es el resumen. En la fase 1 de las reacciones, lo que principalmente se busca es que los estudiantes puedan expresar sus emociones vividas durante la simulación. Es por eso también que es súper importante que podamos realizar la simulación, el debriefing lo antes posible terminada la simulación. Entonces vamos a poder extraer al máximo esas emociones que están a flor de piel en ese momento. Expresiones de preocupación, ansiedad, euforia, alegría, tristeza, enojo, son frecuentes de encontrar al inicio de esta conversación. La frustración, la sensación de que lo hice mal, esas son habituales dentro del análisis de las emociones que ocurren después de una simulación de alta fidelidad. Esto nos permite, como instructores, enfocar la discusión hacia los eventos que generan más emociones o preocupaciones. De este modo poder aclarar las dudas generadas y encauzarlas hacia los resultados del aprendizaje. Nosotros podemos encontrar que el estudiante es súper negativo en su opinión respecto de su desempeño, pero después haciendo el análisis del paso a paso de sus acciones y de la toma de sus decisiones, ellos finalmente se pueden dar cuenta que tal vez no lo hicieron tan mal como esperaban y realmente enfrentaron una situación que para cualquier persona bajo esas condiciones podría haber generado exactamente las mismas toma de decisiones. Entonces esta fase es muy importante porque eso permite entonces recoger por parte de todos los participantes el cómo vivieron la experiencia y en base a lo que ellos vayan manifestando, uno como instructor poder ir encauzando a través de calmar las preocupaciones, demostrando respeto a ellos, ¿ya? Al compartir información de cómo se compara con otros equipos, a eso me refería. Ellos pueden darse cuenta que no necesariamente lo que hicieron estuvo mal y que otros equipos bajo las mismas circunstancias enfrentan exactamente las mismas situaciones. Esto aplica mucho para los equipos de profesionales, en que se pueden sentir muy frustrados porque ellos tienen que hacerlo bien porque es su profesión y se les exige hacerlo, ¿ya? Y no necesariamente es así. Entonces el poder analizar esto y el que ellos puedan tomar conciencia de que esto le puede suceder a otras personas también bajo las mismas circunstancias, también les ayuda a apaciguar sus emociones, a aclarar sus dudas y hacerlos ver de otra forma, que las experiencias vividas
son válidas y que a través de esto ellos pueden mejorar su desempeño. La siguiente fase del debriefing es el análisis. El análisis se divide también en subetapas, ¿ya? En esta fase se puede identificar 4 etapas y que son las que finalmente permiten generar el núcleo del aprendizaje. La primera etapa habla del desempeño, ¿ya? Y al hacer el análisis del desempeño podemos establecer la brecha entre las acciones esperadas y las que debería haber realizado. Esta fase es súper importante porque nos permite entonces identificar qué cosas necesita o qué cosas faltaron para llegar a las que nosotros esperábamos que se lograsen con la actividad de simulación. Hecho esto, podemos empezar a hacer el análisis. Y el análisis permite discutir y reflexionar acerca del desempeño, ¿cierto? Y a través de una retroalimentación, no solo por parte del instructor, sino de todos los participantes, podemos entonces explicar el por qué se produjo esta brecha. Podemos identificar las causas del por qué respecto de lo que nosotros esperábamos que se realice y se logró suceder, ¿ya? Entonces es una fase muy importante porque entonces podemos encontrar las respuestas a esas tomas de decisiones. Este análisis va directamente relacionado con los modelos mentales, ¿ya? Y son los que entonces, al hacer esta investigación dentro de los modelos mentales, podemos entonces dar respuesta al porqué de las tomas de decisiones, del por qué se siguió o se tomó un camino respecto de otro, y así también entender el porqué de la brecha que existe entre lo que se esperaba y lo que finalmente se realizó. La última etapa entonces dentro de la fase del análisis es el cierre. Y con el cierre, tanto el instructor como los participantes debemos centrarnos en cerrar esa brecha entre las acciones esperadas y las acciones realizadas. Entonces, dentro de todo este análisis inicial, identificando qué es lo que se esperaba y qué es lo que se hizo, el por qué se tomaron las decisiones y el por qué se mantuvo se generó esta brecha entre lo que se esperaba y lo que se hizo, finalmente en el cierre debemos dar respuesta a los correctos caminos para que finalmente estas brechas sean resueltas. Todo esto conduce entonces a que se generen los resultados de aprendizaje. Nosotros entonces debemos concentrarnos en el análisis, en el cierre de este análisis, en generar que se acorten estas brechas, se den respuestas a las dudas y se aclaren entonces los caminos para que el desempeño dentro de una situación como la que vivieron sea el óptimo. Siguiendo con las fases del análisis del buen juicio, tenemos la tercera fase que es finalmente el resumen, ¿cierto? Y en esta fase es importante, ahí como bien dice la definición, el propósito de esta fase es destilar las lecciones aprendidas del debriefing, ¿ya? En reglas prácticas o conceptos que los estudiantes puedan llevar consigo para mejorar su práctica. Esta fase ayuda a codificar los conocimientos desarrollados a través de la fase de análisis, ¿ya? Bien, chiquillos, ¿qué fue lo positivo de esta actividad? ¿Qué les gustaría repetir en el futuro? ¿Qué cosas haríamos diferentes? En una situación futura, bajo las mismas condiciones, ¿cómo podríamos enfrentar de mejor manera esta situación? En fin, el resumen es importante porque es el que permite entonces finalmente hacer el check de todas esas cosas que nosotros esperamos que los estudiantes desarrollen o aprendan. Y se basa principalmente entonces en la teoría de Paul y el aprendizaje experiencial, ¿ya? Donde nosotros tomamos conciencia del aprendizaje a través de la experiencia vivida, del análisis de nuestro desempeño, ¿cierto? Y en las acciones que conlleven a irlo mejorando. Como conclusión entonces, el debriefing con buen juicio posibilita al estudiante identificar los modelos mentales que lo llevaron a tomar las decisiones. Ayuda a estrechar esta brecha, ¿cierto?, entre el desempeño, lo realizado, con lo que nosotros esperamos que se logre o se desarrolle en una situación determinada. Permite el aprendizaje reflexivo, basado en el pensamiento reflexivo y sin temer al error. Y esto mismo entonces permite además que los propios modelos mentales del instructor se vayan poniendo a prueba y sean parte del debate, porque recuerden que nosotros podemos esperar que los estudiantes realicen una cosa determinada, una acción determinada o tomen una decisión en una situación determinada, porque nosotros tenemos nuestros propios modelos mentales.
Pero aquí nos vamos a dar cuenta que también existen otros caminos y también se puede llegar al mismo destino con los mismos buenos resultados, ¿cierto? Y eso es parte de lo que se genera en el debate dentro de un debriefing. El análisis experiencial significativo. Eso es lo que se necesita y eso es lo que se logra a través de este estilo de debriefing. Bien. Más información al respecto la van a encontrar en estas publicaciones que les pongo aquí. Sigan buscando, hay muchas referencias y temas que hablan al respecto. Lo importante es que a través del debriefing y a través del estilo de debriefing utilizando el buen juicio, nosotros podemos ir logrando entonces todas estas instancias de aprendizaje basados en los modelos mentales, basados en el análisis reflexivo y en este aprendizaje experiencial. Nosotros como instructores tenemos el desafío de ir haciendo, de ir adquiriendo experiencia en esto, porque mientras más experiencia tengamos, mejor vamos a poder ir llevando nuestros debriefing y nosotros mismos nos vamos a ir dando cuenta que cada vez vamos a tener mejores resultados, mejores instancias de aprendizaje y nos vamos a ir siendo con esa sensación de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con un propósito y ese propósito es el que nosotros nos deja y nos reconforta. Quiero dar las gracias por nuevamente estar con nosotros. Como siempre estoy a su disposición para consultas a través de mi correo y espero que hayan disfrutado de esta clase. Hasta una nueva oportunidad.